Problemas reales y respuestas. En el periodo post-soviético, la izquierda perdió la confianza en el socialismo. En parte, esto fue una consecuencia de la situación inmediata, pero también se explica al haberse dado cuenta de que las economías socialistas tenían problemas reales. Debido a que los propios socialistas no ofrecieron ninguna respuesta concreta a los problemas que se plantearon, y a que los socialistas occidentales tampoco profundizaron sobre este tema, los argumentos de Friedman y Hayek ganaron credibilidad. A continuación, analizaré algunos de estos problemas reales, así como sus posibles soluciones. Coordinación. La mayor crítica contra las economías socialistas ha sido la de que una economía planificada es inherentemente menos eficiente que una de mercado, debido a la magnitud de la burocracia que se necesita para planificar una economía a gran escala. Si existen cientos de miles o tal vez millones de productos diferentes, ninguna autoridad central de planificación puede llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de tales productos. Asumiendo esto, las autoridades se vieron obligadas a establecer objetivos de producción bruta para las diferentes industrias. Para algunas industrias, como la del gas o la de la electricidad, esto no fue un problema. Con la electricidad y el gas no cabe diferencia, y un kilovatio es un kilovatio, no existe discusión. Pero incluso, para otra industria a granel, como es la del acero, existía una gran variedad de planchas y barras de acero, diferentes grados de acero con distinta flexibilidad, etc. Como los planificadores no podían hacer un seguimiento de todas esas variedades y se limitaban a fijar los objetivos de los laminadores en toneladas, entonces los laminadores maximizaban el tonelaje de aquella variedad que fuera más fácil de producir para cumplir tales objetivos de tonelaje. El ejemplo del acero es algo forzado, ya que ese grado de diferenciación era aún bastante manejable por los métodos administrativos tradicionales. Los objetivos de tonelaje aún podían fijarse en correspondencia con los distintos tipos de acero. Pero si observamos el caso de los productos de consumo, como la ropa, vajilla, etc., entonces la variedad de productos era demasiado amplia y los objetivos comenzaron a fijarse en relación a la producción monetaria. El plan especificaba un crecimiento en el valor de la producción de ropa, muebles, etc., y en lo que esto finalmente se traducía en términos de producción dependía de la estructura de precios existentes. Para prevenir otras formas de engaño por parte de las empresas en la planificación, era importante que los precios fueran económicamente realistas. Si el precio de las sillas es muy alto comparado con el de las mesas, para las fábricas resulta racional concentrarse en la producción de sillas. Recurriendo a los objetivos monetarios, las economías socialistas estaban concediendo la razón aparte de los argumentos de Mises. Recurrían al cálculo monetario que él había declarado que era vital para la racionalidad económica. Los economistas liberales sostenían que resulta imposible que los planificadores hallaran precios racionales, cosa que solo el mercado competitivo es capaz de hacer. La planificación requiere agregación. La agregación implica objetivos monetarios. Los objetivos monetarios requieren precios racionales. Los precios racionales requieren el mercado. Pero si tienes mercado puedes prescindir de la planificación. Así pues, la planificación implicaba dialécticamente la superación de la propia planificación. Ahora bien, conviene destacar que este es un argumento en buena medida teórico. En los últimos tiempos de la URSS este argumento se sostuvo con muchas evidencias anecdóticas, pero la evidencia empírica respecto a la eficiencia macroeconómica del mercado es mucho menor, incluso la que se puede comparar con la de la planificación clásica soviética. Tal y como muestra Robert Allen, la única economía capitalista cuya tasa de crecimiento a largo plazo superaba la de la URSS fue la de Japón, cuyo modelo era en cierto modo el del capitalismo no planificado. En comparación con otros países que partieron del mismo nivel económico en la década de 1920, la URSS crecía mucho más rápidamente. Se puede argumentar que esto tuvo como causa las ventajas macroeconómicas de la planificación, ya que al eliminar la incertidumbre sobre la futura demanda del mercado permitió fomentar una mayor inversión
y puede que esta ventaja macroeconómica superara cualquier ineficiencia microeconómica asociada a los planes. La mayor evidencia de que los mercados pueden funcionar mejor que los planes vendría de China, sin duda de la perspectiva ortodoxa china. El argumento es que una economía socialista de mercado evita la inestabilidad macroeconómica del capitalismo al mismo tiempo que mantiene la eficiencia microeconómica del mercado. Como prueba se citan las altas tasas de crecimiento que se han venido registrando tras la reestructuración de Deng. Pero desde Deng, China ha seguido el camino mercantilista. Esto tiene como resultado el empobrecimiento relativo de los trabajadores chinos, cuyos productos son exportados a los Estados Unidos a cambio de dinero americano. Este último no supone ningún beneficio para los trabajadores chinos, pero permite a las empresas privadas chinas comprar bienes en los Estados Unidos. Desde el punto de vista del Estado chino, se trata de una cuestión más compleja. Por un lado, las empresas públicas chinas también pueden adquirir compañías extranjeras, pero a largo plazo esta ventaja es discutible, ya que se sacrifican los bienes reales que se podrían haber utilizado para mejorar la economía china y la calidad de vida. Históricamente, el proceso de tener una economía basada en la exportación ha permitido a China evitar los vetos tecnológicos que Occidente impuso a la URSS, lo que ha facilitado que se pusiera rápidamente al día respecto a las técnicas productivas. Ahora que China está adelantada a los Estados Unidos en algunas áreas de la producción en masa, esa ventaja resulta menos evidente y está girando hacia un mayor consumo interno y unos salarios más elevados. Efectivamente, esto es algo que está sucediendo en China a diferencia de Alemania. Podría ser que la ventaja en el crecimiento que experimentó China en la era post-Deng fuera más bien producto de una nueva habilidad para importar las técnicas productivas más modernas y no a la eficiencia microeconómica. Pero lo que queda suficientemente claro es que la reestructuración a favor del mercado tuvo como efecto el crecimiento de las desigualdades económicas, dando lugar al auge de una nueva clase doméstica billonaria. Todo ello, por lo demás, genera una presión política para ampliar la propiedad privada y reducir la posición a un dominante de la industria estatal. Así pues, surge la pregunta de si puede realmente funcionar un sistema planificado, con una gama de productos altamente diversificada, y cómo podría tal sistema superar el argumento sobre el cálculo socialista de Mises. Junto con otros autores, vengo argumentando desde finales de los 80 que la respuesta es sí. La crítica de Mises al socialismo se centraba en la necesidad de comparar los costes que tienen las formas alternativas de hacer las cosas. A menos que puedas comparar esos costes, no es posible elegir el método más eficiente. Nuestra respuesta ha sido que el tiempo de trabajo no solo representa una alternativa, algo con lo que Mises estaba de acuerdo, sino también con la moderna tecnología de computación es perfectamente posible disponer de forma actualizada de la información del coste laboral por cada input del proceso productivo. Usando estas tecnologías, los distintos centros de trabajo pueden disponer de información tan válida como la de los precios para elegir entre diferentes técnicas de producción. Hay límites al uso de los valores trabajo del mismo modo que los hay con cualquier otra medida escalar, como puede ser el precio, ya que las restricciones productivas pueden obedecer a diversos factores. No solo la fuerza de trabajo, sino también los recursos naturales y las consideraciones tecnológicas obstaculizan lo que podemos hacer. Ninguna medida escalar puede controlar esto. Pero el problema de cómo tratar con múltiples obstáculos como estos ya fue resuelto por las economías socialistas allá en los años 30. Kantorovich diseñó una técnica general para saber cómo establecer un plan socialista sometido a restricciones que van más allá de la del tiempo de trabajo. El método de Kantorovich es una forma de cálculo en especie, es decir, no monetario. No era práctico usarlo a nivel de toda la economía soviética durante su época porque los recursos informáticos eran escasos, pero desde los años 90 los ordenadores se han extendido definitivamente. Podemos encontrar una buena introducción a este tema en la obra Abundancia Roja de Francis Spufford. Por lo tanto, en relación al momento en que Mises lo formuló, el problema central del cálculo económico en el socialismo, sin contar con el dinero, está resuelto.
No era aplicable a la URSS por dos razones. A. La tecnología informática no existía. B. Hubiese significado reemplazar el cálculo y el pago monetario por una contabilidad laboral no transferible. Esto habría supuesto un paso radical hacia una mayor igualdad social. Igualdad. La contabilidad en tiempo de trabajo desmitificaba y desfetichizaba las relaciones sociales. Antes que las relaciones entre las personas y una cosa objetiva llamada dinero, lo que está realmente en juego son las vidas de las personas. Si consigo una hora de crédito social por cada hora de trabajo y con este crédito puedo adquirir productos que han costado una hora en ser elaborados, entonces es evidente que estoy participando en términos de igualdad en el intercambio social. Por el contrario, si solo consigo un crédito de 40 minutos por una hora de trabajo, está claro que sucede algo extraño. Si esta diferencia se explica porque existe un impuesto sobre la renta del 33% y sobre cuya existencia tuve la posibilidad de votar, eso es una cosa. Pero si lo que veo es que otra persona está consiguiendo un crédito de más de una hora por cada hora de trabajo de las que ella realiza, entonces empezaré a pedir explicaciones. La contabilidad en tiempo de trabajo tiene un presupuesto de igualdad y equidad. Si una persona recibe una retribución mayor a lo que trabaja, la implicación a priori es que sucede algo raro. Adoptar esa forma de contabilidad implica una gran presión hacia la nivelación, tanto entre diferentes categorías de trabajo como entre hombres y mujeres. Obviamente elimina por completo la posibilidad de no percibir ingresos y establece al mismo tiempo la presunción moral de que el trabajo es la única fuente legítima de ingresos. Cualquier otro ingreso, a los mayores, los enfermos, las familias con hijos, debe ser una deducción explícita y voluntaria de los ingresos de aquellos que trabajan. No hay nada especialmente original en este sistema que de manera sucinta acabamos de describir, que he explicado más desarrolladamente en otros de mis trabajos. Simplemente se trata de una elaboración literal y detallada de las propuestas de Marx en sus comentarios al borrador del programa de 1875 de los socialistas alemanes. La idea sería que la gente disponga de tarjetas electrónicas de crédito laboral, cuyo crédito solo se puede canjear y no circular. No se podrían hacer ingresos a las cuentas de otras personas, pero sí canjearlos por productos en las tiendas comunitarias, lo cual elimina por completo la posibilidad de mercado negro. Para el correcto funcionamiento de este sistema, es absolutamente esencial que la distribución de los valores trabajo de los bienes sea realista. Un gobierno socialista debe evitar la tentación de valorar a la baja los productos que se ofrezcan en las tiendas comunitarias, pues si lo hace se generará un exceso de poder adquisitivo en términos de los créditos laborales existentes. Si producir pan requiere 300 millones de horas hombre, pero se vende solo a 100 millones de horas, se debería expedir el exceso de 200 millones de créditos a los panaderos, molineros, granjeros, etc. Este tipo de subestimación, lo sabemos por la amarga experiencia, solo nos lleva a las colas y a una imagen de escasez. Si los precios se igualan al contenido laboral de los productos, entonces la desviación de las ventas con respecto a la producción actual se pueden utilizar para ajustar los objetivos de la planificación en tiempo real, redistribuyendo el trabajo de los productos que tengan poca demanda hacia aquellos que se están agotando. No obstante, en una economía planificada seguirían existiendo desviaciones del precio de distribución con respecto al contenido de trabajo por razones medioambientales. Si el sistema de planificación tuviera una restricción respecto a la producción de combustibles fósiles, porque se reducen un 2% al año, entonces las autoridades planificadoras estarían obligadas a elegir entre fijar el precio de distribución por encima de su valor trabajo o racionarlo. Si el petróleo fuera distribuido a un precio con recargo, los productos que no contuvieran combustible fósil deberían distribuirse con descuento. Se podría hacer que los recargos o descuentos medioambientales quedasen reflejados en las etiquetas de los productos. La distribución comunista gratuita de productos y servicios solo es viable para aquellos productos y servicios que cumplan ciertas condiciones especiales. 1. Cuando la asignación
puede ser racionada de acuerdo a decisiones preestablecidas o mediante colas. Así es como funciona el Sistema Nacional de Salud. Puedes recibir tratamiento gratuito, pero solo si un médico decide que lo necesitas y si estás dispuesto a esperar tu turno. 2. Cuando su uso real puede calcularse fácilmente de forma previa. Sabemos que la demanda establecida para la escuela primaria viene fijada por el número de niños en edad de escolarización, y el hecho de que la escuela sea gratuita eleva la demanda a su límite y no va más allá. 3. Cuando los recursos se malgastan si no se utilizan. Algunos ejemplos serían el suministro gratuito de calefacción en la URSS proveniente de la energía desechada por las centrales eléctricas, el transporte gratuito para pensionistas fuera de las horas punta o el uso gratuito de Internet una vez instalada la infraestructura básica. Excedente. La economía socialista planificada tiene una forma característica de extracción del excedente. La magnitud del excedente viene determinada por la asignación planificada del trabajo de la sociedad entre dos agregados, lo que se necesita para reproducir a la propia población trabajadora por un lado y el resto de actividades por otro. Esto funciona justo a la inversa del mecanismo que opera en el capitalismo, donde lo que aparece primero es la división monetaria del valor añadido entre salarios y beneficios. En una economía capitalista, la distribución del trabajo entre reproducción y otras actividades ocurre como un efecto secundario, una vez que los salarios y los beneficios se han gastado. En una economía socialista, por el contrario, la distribución del trabajo es previa. Si un país socialista conserva el dinero pero ofrece muchos servicios gratuitos, tiene que equilibrar la demanda monetaria que está en manos de los trabajadores gracias a sus salarios con la cantidad de trabajo social invertido en los bienes de consumo. Dado que una parte del trabajo social diario se asigna a la producción de bienes y servicios gratuitos y otra parte a la acumulación de nuevos edificios, infraestructura y maquinaria, la venta disponible de la clase trabajadora debería estar limitada por el equivalente en dinero al número de horas dedicadas a producir los medios de consumo. Hay varias formas de conseguirlo. 1. Vendiendo productos de consumo con un recargo o beneficio. Este beneficio acumulado por las fábricas estatales se puede convertir en ingresos para que el gobierno y utilizarse para financiar los servicios gratuitos, la inversión, etc. En la URSS esto se plasmó en el impuesto sobre el volumen de negocios en todas las fábricas del Estado. 2. Recaudando un impuesto sobre las ventas. 3. Recaudando un impuesto sobre la renta o un impuesto de capitación de los empleados. Esta era la firme política defendida por Marx. Creo que existen argumentos sólidos a favor de esta última opción. Es un principio. Pudo haber sido políticamente popular demandar que en el socialismo no había necesidad de un impuesto sobre la renta, pero esto es engañoso ya que los impuestos indirectos siguieron existiendo. Los salarios continuaron manteniéndose a niveles que permitían que el impuesto sobre las ventas financiara los servicios del Estado. Así que en términos de dinero que se lleva a casa, a la gente no le iba mejor. La deducción directa del impuesto sobre la renta es más visible, lo que significa que es más fácil de entender y por lo tanto es más sencillo poder tomar decisiones democráticas al respecto. Pero desde una perspectiva más rigurosa, la política de mantener los salarios bajos y financiar los servicios públicos con las ganancias tiene efectos adversos en la eficiencia de la economía. Supongamos que el 40% del trabajo se dedica a la acumulación, el 30% a los servicios gratuitos y el 30% restante a los medios de consumo. De ello se sigue que el salario es solo un 30% del valor real del trabajo. El salario medio por una semana de 40 horas tendría un equivalente monetario de tan solo 12 horas. Esto hizo que el trabajo pareciera artificialmente barato. Si la maquinaria fuese tasada a su valor completo, una gerencia racional de la fábrica usaría 4 trabajadores en vez de una máquina y un trabajador si la depreciación de la máquina ascendiera a 40 horas a la semana. Los costes de la producción mecanizada están mal estimados. 40 de la máquina más 12 de trabajo igual 52. Los costes de la producción manual también, 48 de trabajo. Pero los verdaderos costes relativos de las técnicas se han modificado. El valor real de la producción mecanizada, 40 de máquina, más 40 de trabajo directo,
igual 80. Los costes de producción manual, 4 por 40 horas, igual 160 horas. Por lo tanto, se preferiría un proceso manual que le costaba realmente el doble a la sociedad que otro mecanizado. Calcular directamente en tiempo de trabajo podría sin duda haber desvelado la respuesta correcta. La solución soviética del impuesto sobre el volumen de los negocios fue populismo a corto plazo que obstaculizó la eficiencia.